Bueno, aquí voy a explicar cómo es que se resolvería una ecuación cúbica reducida. En este caso tenemos que tomar en cuenta que x al cubo representa este cubo con x lados. Todos sus lados son iguales, entonces a la hora de sacar el volumen es x por x por x al cubo. Ahora el segundo término también representa un volumen, pero a la hora de notar que la variable x no está elevado al cubo, quiere decir que aquí en el coeficiente se están expresando dos de sus lados, que sería entonces un paralelepípedo rectangular con un lado x y sus dos lados desconocidos. Entonces sería a por b por x, y entonces el a por b por x representa el 2x. ¿Cómo podríamos saber o poder crear otra expresión que también exprese el volumen de este paralelepípedo rectangular? Hay que tomar en cuenta que si nos basamos en la explicación de cómo resolver geométricamente la ecuación cúbica reducida, nos explican de que el cubo con x lados de altura x, de base x, se le van a extender hacia los lados, es decir, para arriba y distancia, para un lado y distancia y hacia el otro lado igual, solo en tres lados del cubo, para poder nosotros crear un cubo más grande y entonces poder relacionar las figuras. En este caso, a la hora de extenderlo para arriba y distancia, entonces vamos creando una figura volumétrica. Luego a los lados también, como se ve en este dibujo, entonces aquí vamos creando entonces de este como un paralelepípedo rectangular que tiene x altura, y de ancho y x de largo. Y entonces ahora también tenemos que extenderlo para acá, que sería como podemos ver aquí, que se extiende y distancia. Entonces aquí arriba igual y distancia, y x distancia aquí y y distancia. Entonces lo que vamos, el término 12x representa estas 6 figuras nuevas que colocamos aquí para ir relacionando. Entonces aquí vamos a colocar todas estas figuras juntas para poder crear, como mencioné que esto es el segundo término que representa la cúbica. Entonces queremos llegar a representar de otra forma este paralelepípedo rectangular. Entonces vamos a empezar a relacionar los lados para así poder crear el rectángulo. Entonces aquí tenemos una figura de x, como lo pusimos sobre el cubo de x al cubo. Entonces esto tiene una distancia de x por x y de espesor o de altura y, porque lo extendimos y distancia. Entonces es como lo tenemos aquí, x de base y x de altura, y por y de espesor o y de ancho, que es lo que está aquí. Y como son tres cubos o tres paralelepípedos rectangulares, los vamos a copiar aquí. Ahora, en las aristas o aquí en las esquinas del mismo cubo podemos ver de que también se crea otro tipo de figura volumétrica que tiene y de ancho, y de altura y x de largo. Aquí podemos relacionar lo que si aquí se extiende y lados, aquí también. Entonces es lo mismo que este lado. Ahora, como para arriba también lo extendimos y distancia, entonces aquí también tiene y distancia. Y como empieza desde un punto desde una esquina del cubo con x lados y termina en la otra esquina del cubo de x lados, entonces quiere decir que tiene de largo x. Entonces lo vamos a copiar. Hay que tomar en cuenta que entonces esta figura de aquí con esta figura están compartiendo un lado que es x. Entonces para pasarlo a este paralelepípedo rectangular hay que tomar en cuenta de que al compartir la altura x vamos a entonces colocarlo también de esta manera, donde este que tiene x lados lo vamos a colocar aquí y por y. Entonces podemos colocar y porque también comparten un espesor, y y que es el otro lado de la figura. Entonces vamos relacionando y al final entonces aquí nos queda y x. Aquí nos queda y comparte aquí también con esta otra figura con y de ancho. Y también comparten lo de x de altura.
Entonces logramos hacer otro paralelepípedo rectangular, pero ya relacionando con X y Y. Entonces tiene el de altura paralelepípedo rectangular X. Luego de base tiene Y más X, es Y distancia más X distancia. Entonces podemos asignarle otra variable que sería X más Y es igual a Z. Ahora en este lado podemos ver que solo hay Y y Y. Entonces 3 veces Y, se suman sus distancias y quedaría 3Y. Entonces ya para saber el volumen de esta figura, que es un paralelepípedo rectangular que va a representar el segundo término de la ecuación cúbica reducida, entonces hay que saber el volumen, porque eso es lo que representa ese segundo término, que sería 3Y por Z por X, que es lo que vemos aquí. Entonces 3Y por Z por X es lo mismo que decir 12X, que en este caso es nuestro segundo término. Ya teniendo esto, lo que podemos hacer es despejar Z. Entonces a la hora de despejar Z quedaría Z es igual a 12X. Y por estar despejando, entonces el 3YX en este lado va a estar dividiendo. Entonces aquí X dividido X es 1. Y se va simplificando más, 12 dividido 3 es 4. Y la Y se queda en el denominador. Bueno, ya teniendo este valor podemos seguir relacionando. Entonces, ya teniendo que el segundo término es este, y entonces el volumen que necesitamos hallar es esta figura, notamos de que nos hace falta un cubo pequeño para poder formar lo que es el cubo ya extendido y así poder completar el cubo. Yo lo relaciono como en la cuadrática cuando hay que completar el cuadrado. En este caso, como nos da la cúbica reducida, es una figura volumétrica, pero que le hace falta, como que si le hiciera faltar cierto volumen para poder crear un cubo. Entonces, para completar el cubo, lo que haríamos aquí, lo que nos hace falta es una figura volumétrica de Y lado por Y lado, o de Y distancia por Y distancia por Y distancia. ¿Cómo sabemos que es Y distancia? Porque a la hora de hacer aquí, representar geométricamente mi ecuación, entonces aquí habíamos dicho que se extendió Y distancia, y para acá también Y distancia, y para arriba igual. Entonces son los que están aquí. Entonces sabemos de que entonces la pieza que nos hace falta para completar un cubo sería Y al cubo. Ya completando eso, y teniendo en cuenta de que aquí habíamos dicho que esto vale Y y esto vale X, y dijimos que X más Y es igual a Z, entonces este cubo aquí va a valer Z. Entonces es este cubo que representa aquí. Ya teniendo que este cubo nuevo que hicimos para poder resolver nuestra ecuación es de Z lados, todos sus lados son iguales, podemos decir que entonces Z al cubo, que es el volumen este volumen, es X al cubo más 12X más lo que le agregamos, que fue Y al cubo. Entonces sería esta expresión más Y al cubo para poder tener el volumen, o una expresión que represente el volumen de este cubo de Z lados. Entonces podemos decir, si le agregamos en este lado Y al cubo, entonces por ser una ecuación aquí también hay que agregarle Y al cubo. Entonces aquí quedaría X al cubo más 12X más Y al cubo es 63 más Y al cubo, porque 63 vale son estas figuras volumétricas juntas, pero como aquí dijimos que nos hace falta una figura que vale Y al cubo. Ahora entonces una de las formas sería poder llegar a dejar esta ecuación en términos de Y así al tener solo una variable podemos llegar a encontrar ese valor de la variable, y con las anteriores ecuaciones que logramos hallar podemos llegar a encontrar los demás valores de las variables. Entonces aquí, como sabemos que Z al cubo es igual a X al cubo más 2X más Y, podemos reemplazarlo aquí.
¿Por qué? Porque aquí entonces ya podemos reemplazar ahora el valor de z, que z dijimos que era 4 partido y. Entonces lo reemplazamos. Y podemos llegar ahora a resolver esta ecuación y así encontrar el valor de y. Aquí entonces sería, para resolverlo tendríamos que despejar y. Entonces sería 64 partido y al cubo es igual a 63y. Aquí me falta el signo más. Y ahora entonces, por despejar, entonces aquí multiplicamos ambos lados por y al cubo. Entonces aquí quedaría 1, entonces sería 64 es igual a 63 al cubo aquí multiplicamos y al cubo por 63, quedaría 63 y al cubo más y al cubo por y al cubo y a la sexta, porque se suman los exponentes a la hora de multiplicar dos variables. Ahora lo que haremos sería, en este caso se puede resolver, yo lo resolvería por factorización, en el cual esta es una ecuación de grado 6, pero también podemos convertirla a una cuadrática para facilitarnos el procedimiento. Entonces puedo asignarle una variable p a y al cubo, y entonces si p y y al cubo a ambos lo elevamos al cuadrado, entonces p al cuadrado es igual, según ley de exponentes, 3 por 2, 6, y y a la sexta. Entonces podemos reemplazar que p al cuadrado es y a la sexta y p simple es y al cubo. Entonces quedaría p al cuadrado más 63p menos 64 es igual a 0. Y ya podemos crear podemos utilizar un caso de factorización. Dos números que multiplicados en 64 y en este caso restados en 63, entonces sería 64 por 1. Ahora igualamos ambos factores a 0 y entonces mis valores de p serían p es igual a menos 64 y p es igual a 1. Y como estamos trabajando con distancias o medidas, entonces solo podríamos utilizar el valor positivo. Entonces, sabiendo que p es igual a 1, entonces ahora vamos a reemplazar p por y. Si p dijimos que era y al cubo, entonces sería y al cubo es igual a 1. Y como necesitamos saber el valor con la y simple, entonces entonces sacamos la raíz cúbica de ambos. Y entonces quedaría y es igual a 1. Ya teniendo el valor de y, que fue la distancia que se extendió, podríamos usar ahora podemos usar x más y es igual a z, pero como solo conocemos el valor de y, tendríamos una ecuación con dos variables. Entonces podemos utilizar esta otra ecuación que realizamos, que z es igual a 4 partido y. Entonces, si z es igual a 4 partido y va sabiendo que y es igual a 1, z es igual a 4 partido 1, lo cual significa que z es igual a 4. Ya teniendo estos dos valores podemos resolver esta ecuación. Entonces x es igual, x más y, que es 1, es igual a z, que es 4. Entonces vamos a despejar x, que sería 4 menos 1. Entonces x es igual a 3. Y logramos encontrar los tres valores que utilizamos, que ya podemos encontrar cuánto vale x con ayuda de las variables también que fuimos desarrollando, que fue y y z. Y así quedaría resuelta la ecuación cúbica reducida.